Muy buenas noches, bienvenidos a Mitos y Verdades, nuestro programa semanal en el que tenemos una tertulia, una conversación para ir desentrañando algunos aspectos de la historia que han sido mitificados o que no son enseñados correctamente. Soy Luciano Reboredo, como siempre me acompaña Rafael Aita, el capitán Perú, que se conecta desde Bolivia, donde se encuentra presentando su libro Los Incas del Virreinato. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te trata Bolivia? Hola, ¿qué tal, Luciano? Muchas gracias por el saludo. Y como bien dices, me encuentro en estos momentos en Bolivia. Estoy ahorita en la ciudad de La Paz. Sin embargo, la presentación del libro la he hecho en Cochabamba, en un evento muy simpático en la Casona Santibáñez, un lugar con una arquitectura pues muy virreinal, en donde incluso han habido también pues una exposición de música y bailes peruanos. Ujú. Se ha hecho un brindis con pisco sour. Así que ha sido un momento de mucha integración entre ambos países, que me alegró mucho. Y bueno, la ciudad de Cochabamba me ha encantado y su gente muy cálida. Luego de eso, he pasado a La Paz el día de hoy, en el cual he aprovechado para hacer una visita a sus museos, a su historia. Y pues ahí es donde me llevo bastante sorpresa, porque empiezo a ver Mm. pues cómo la historia se ve desde otro país, ¿no? Incluso empezando desde la historia prehispánica. Acabo de estar en el Museo de Arquitectura de Tiahuanaco, ¿no? En el Museo de Arqueología, perdón, Museo de Arqueología, donde hay toda una serie de piezas cerámicas y líticas, y encuentro que dentro de estas piezas se explica el origen de la figura del Señor de los Cetros, en el cual nosotros pues la relacionamos con Huiracocha, ¿no? Y la cocha, Y claro. te mencionan, pues, ¿no? De que existía una tradición llamada Yayamama, ¿no? Que comienza por el 800 antes de Cristo, donde se empiezan a tallar estatuas con los brazos cruzados en los templos hundidos en la cuenca del Titicaca. Y de esta tradición surgirán entre los años 100 antes de Cristo y 500 después de Cristo en Tiahuanaco las primeras versiones de la deidad del rostro radiado, o sea, de este personaje que nosotros encontraremos en la Puerta del Sol, ¿no? Que tiene como una máscara solar y que dice que en el 100 antes de Cristo y el 500 después de Cristo aparecen estas primeras versiones, como en el monolito Chunchucala en Tiahuanaco, para que en siglos posteriores se transformase en la emblemática deidad con los cetros que nosotros vemos en la Puerta del Sol. Y esto lo he tomado el texto de las mismas en los mismos infografías que aparecen en el museo. Cuando nosotros en el Perú sabemos que personajes con máscara radiada y con dos cetros, los tenemos desde mucho antes, ¿no? Los tenemos pues desde la estela Raimondi en Chavín, y eso estamos hablando de 2000 antes de Cristo. Lo tenemos pues en mantos paracas, en cerámica nazca, de la cual no se hace ninguna mención, ¿no? Es como si no hubiese existido. Y claro, aquí te das cuenta
cómo incluso desde los orígenes, se está contando la historia solamente desde un lado, desde la visión de un solo país, pero como si el Perú no hubiera existido y sus culturas no hubieran tenido ninguna influencia, cuando la iconografía con respecto a estas deidades las encontramos en el Perú desde siglos o incluso miles de años de antes. Sí, pues, porque lo que pasa es que cuando hay la intención de crear, entiéndase la palabra, una identidad, pero no a partir de la historia ni a partir de la tradición, sino que es necesario crearla para fomentar una identidad y una independencia, digamos, ideológica a partir de esto, se hace estas mutilaciones de la historia, ¿no? Entonces, es como solamente ver un lado y de alguna manera Bolivia reniega de sus raíces y de su condición de sociedad resultado de una decisión de lo que fue el Gran Perú, ¿no? Entonces ahí está el problema, porque cuando hay que fortalecer ese tipo de posiciones, es necesario adaptar la realidad a la idea y no investigar la realidad para a partir de ahí plantear las cosas. Es sorprendente lo que dices porque es tal cual tú lo dices, ¿no? En Chavín ya está este personaje y estamos hablando de bastantes añitos antes de que pueda aparecer en Tiahuanaco, ¿no? Ahora Sí, es evidente la influencia de lo que fue el antiguo Perú en esta región, ¿no? Y el intercambio de ida y vuelta de aspectos culturales y sociales, ¿no? Ribagüero habla del imperio paleo-quechua, como que antes de los incas esto se expandió por la zona de la meseta del Collao, la zona del Titicaca, y por algo la leyenda habla de la salida de los incas del lago, una de las leyendas de las fundacionales, pero esta actitud boliviana, chauvinista, de cerrarse a la realidad y de querer crear una realidad acorde con la historia que quieren contar es lamentable. sí, precisamente eso que mencionas continúa, ¿no? Durante una cronología histórica. Con los incas, me pareció también, me llamó mucho la atención que el espacio que se le da a los incas es algo anexo. Uno en el Perú está acostumbrado, pues, ¿no? Que siempre todo lo que es inca ocupa algo central, algo protagónico. Acá más bien, incluso dentro de los mismos textos, se coloca pues como exógeno, extranjero, y finalmente dentro de el mismo virreinato, siempre se cita como la audiencia de Charcas, ¿no? Como si la audiencia de Charcas hubiera sido algo Independiente. independiente, autónomo o desconectado de lo que fue el virreinato del Perú, Por lo cuando cual en realidad, se quitan importancia y peso también sin proponérselo, ¿no? sí, Porque sí, pues así es mucho es, más importante ser parte del reinato que ser una audiencia ahí perdida en el espacio, ¿no? tal cual como dices, ¿no? Porque el quitar la mención a lo que fue el virreinato del Perú y a la integración dentro del virreinato del Perú, pues hace que la historia se vuelva mucho más reducida, mucho más acotada y se pierda de mucho, incluso de lo que se podría exponer dentro del mismo museo, que sería más atractivo para los turistas, el verlo como parte de un imperio global, ¿no? Como lo fue el imperio hispano. Pero veo que se tiene bastante ese enfoque local, el cual ya me hace comprender un poco más el por qué tanto reclamo con respecto a las danzas, ¿no? Con respecto a estos bailes y que dicen que el Perú se copia de nuestras danzas, se copia de nuestros bailes, y nosotros de repente nos hace mucho ruido y no nos hace mucho sentido, porque entendemos que estas danzas surgen de un virreinato en donde no existía esta frontera, y por lo tanto se utilizaban indistintamente de uno y del otro lado, eh, pero acá sí se les da pues un enfoque muy local. Y es por eso que cuando incluso
les mencionaba, ¿no? Como parte, pues, de la integración y la importancia de lo que era el virreinato del Perú, era algo que no estaban acostumbrados y uno de los asistentes, que tiene incluso un canal en TikTok, me preguntó, ¿no? Sobre la política y la relación con la audiencia de Charcas. Decía, sí, pero eso estaba dentro del virreinato del Perú. No, eso es algo que parece que desde la educación, no hacen esa conexión y finalmente hacen pues que nos terminemos dividiendo más y peleando más por cosas que no tienen mucho sentido. Claro, pero es algo que no resiste el más mínimo análisis, ¿no? Es como si los países latinos de Europa negasen la parte romana de su historia. Tal Es cual, eso es verdad, un... es increíble, sí. Sí, pues, Eh, Precisamente eso es algo que les mencionaba porque otro, digamos, tema que también he encontrado es que se dice que nuestros países empezaron con las repúblicas, ¿no? Entonces, claro, el Perú empezó en 1821, Bolivia empezó en 1825 y antes de eso era España y por lo tanto no deberíamos reivindicarlo porque ni siquiera era algo nuestro ni propio. Y les hago el paralelo con otras situaciones que no tenemos ningún problema de aceptar, ¿no? A ver, alguien podría pensar que Egipto comienza en 1947, ¿no? Que India sí, pues, comienza también, pues, ¿no? Que China comienza en 1953, que la India comienza en 1948, que son el momento en que se fundan sus repúblicas, que es el momento en donde India pues se independiza del Raj británico, que es el momento en donde se funda la República China o la República de Egipto, y nadie creo que diría eso, ¿no? Si nosotros pensamos, si alguien dice de que las pirámides de Egipto no pertenecen a la historia egipcia, nos van a tomar como claro, locos, ¿no? claro, O absolutamente. si alguien les dice pues que el Taj Mahal no es de la India, simplemente Claro. porque fue hecho en una época musulmana, porque fue hecho en la época musulmana de India, o si la historia china pues recién comienza en el siglo XX, nos van a tomar como locos. Sin embargo, cuando eso lo aplican sin ningún problema al Perú, y dicen, no, el Perú comenzó en 1821, porque antes era España. Oye, entonces Cleopatra no era egipcia tampoco, de hecho Cleopatra era griega, ¿no? Era de la dinastía de los Ptolomeos. Y cuando tú ves que no se mire con la misma vara unos ejemplos históricos, unos procesos históricos que otros, ahí ya hay, pues, ya no estamos hablando de historia, hablamos de un interés político, ¿no? Entonces, claro, para el Perú le aplico un sistema, una lógica, y para todas las demás culturas del mundo le aplico otra lógica. Por eso es tan importante la distinción que hace Víctor Andrés Belaúnde al inicio de su libro Peruanidad, cuando habla justamente del concepto de peruanidad y distingue lo que es la patria, la nación y el Estado, ¿no? Y Así entonces es. podemos hablar del Estado peruano, de la formación de la nación y también en la patria remontarnos muy atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando se comprende que no es lo mismo la organización política de la nación a través del Estado, sino lo que importa son los movimientos culturales, los antecedentes, las tradiciones para la formación de una nacionalidad y una identidad, ahí se cae por tierra todo este tipo de argumentaciones. Sí, lamentablemente lo que vemos es que en la actualidad, por buscar cimentar, ¿no? Una identidad basada en una república que ha sido muy endeble y muy cuestionada y que hasta el día de hoy pues sufre de toda una serie de paros y marchas y reclamos. Entonces, eh, y aún así tienes que mantener el discurso de tener pues que mantener la identidad ligada a esta república, tienes que tomar estas medidas extremas de desconectarla de una historia que ha sido también riquísima y que es la raíz de nuestra identidad, de nuestro idioma, de nuestras creencias, de nuestra fe.
como lo ha sido la época virreinal, de acuerdo. que ha sufrido pues un salto con garrocha olímpica, no solamente en Bolivia, en el Perú también, prácticamente desde el Tahuantinsuyo y desde los incas se hace un salto hasta Tupac Amaru II, ¿no? Desde la conquista hay un vacío que no se enseña, ¿no? Como si ahí no hubiera pasado nada, como si hubiera sido una historia de puro oscurantismo, o que hay que borrar o que hay que olvidar, cuando es ahí donde se configura la unión y el sincretismo de nuestras culturas, que terminan configurándonos a todos nosotros en lo que somos. Y ahí de repente es que se explica también estos vacíos de identidad, que obvio, si borras las raíces de donde surgimos, pues terminamos con un vacío de identidad. Sí, no, es peligrosísimo, ¿no? Porque es renegar de la tradición, renegar finalmente de los padres, algo así se podría decir, ¿no? Negar la paternidad o la maternidad de una persona es lo mismo que pasa con una sociedad que renuncia a parte de su tradición, de su historia, de hechos concretos y de la realidad. Entonces, donde falta la realidad, tiene que llenarse con algo y se llena con los mitos que perseguimos siempre. Ese es el tema. Y estos mitos responden generalmente a intereses o a posiciones ideológicas o a cierto tipo de sesgos mentales. Y esa ha sido precisamente la intención de el que tiene el libro que he publicado, el de los Incas del Virreinato, que es el de llenar ese vacío, ¿no? Y el de mostrarnos cómo estos personajes fueron esta amalgama, fueron este puente que comunicaron el mundo andino con el mundo occidental que había llegado con los españoles, porque su persona es que se unieron estos mundos, ¿no? Entonces tenemos nobles incas que portaban la mascaipacha del Inca y que vestían con uncus y mantenían una cultura andina, que hablaban quechua, pero que al mismo tiempo también hablaban español, hablaban latín, que eran católicos, fundaron Católicos, parroquias, ¿no? De su propio patrimonio, que además podían ser literatos, escritores, como el Inca Garcilaso La Vega, en otros casos eran artistas, como de la escuela cusqueña, ¿no? Diego Quispetito es el mejor ejemplo de ellos. Otro ejemplo es el artista también que esculpió a la Virgen de Copacabana, que era descendiente inca y que acá pues en Bolivia incluso es candidato a ser el primer santo boliviano porque está en proceso de canonización. Entonces, bueno, ferviente católico, pero de raíces andinas. En otros casos, pues, componían música, o recordemos que la primera polifonía que se escribió en América ha sido en quechua, ¿no? El Hanaj Pacha Cusicuini, gustaban de la así. música barroca, montaban a caballo. Entonces, estos personajes eran la unión de estos dos mundos y nos enseñan y nos muestran cómo se puede construir una identidad a partir de esta unión que además se enriquece, ¿no? Porque genera cultura, genera arte, genera música, genera pinturas y genera escuela. Ahí tenemos la famosa escuela cusqueña, la escuela de Potosí, la escuela de Quito, ¿no? Importantísimas escuelas de arte que nos muestran cómo la riqueza de esta cultura, pues, es un elemento para estar orgullosísimos, ¿no? Recuerdo que precisamente en una de mis conferencias, que específicamente di una conferencia en la Universidad de San Simón de Cochabamba, en donde les mostré un cuadro, ¿no? Es un cuadro que está exhibido en el Museo de América de Madrid. Es un cuadro que tiene la extensión de toda una pared, es una joya el cuadro,
en Madrid lo tienen pues como una joya del arte y el cuadro si se titula La entrada del arzobispo Virrey Morcillo a Potosí, ¿no? Porque precisamente está mostrando la entrada, ¿no? De este virrey, que además era arzobispo de Charcas y que estaba entrando a Potosí. Y yo les pregunto, ¿no? A la audiencia, a ver, ¿quién me puede decir quién es el autor de este cuadro? No lo sabían. Y el autor es un cochabambino, ¿no? Llamado Melchor Pérez de Holguín, natural de Cochabamba y reconocido artista y cuya obra había llegado hasta Madrid, pues, y en Madrid la tenían expuesta como la obra principal de este museo. Y en Cochabamba no les enseñan eso, imagínate, ¿no? Yo Claro. mismo les decía de forma irónica, los malditos españoles racistas y discriminadores terminan valorando más a un artista cochabambino que la misma Cochabamba. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, era un comentario ya demoledor, ¿no? La muestra de este cuadro. Y mucho de lo que tú has comentado sobre este mestizaje que se origina precisamente en estos personajes, en menor medida, pero también estamos teniendo ese problema en el Perú, como, como comentamos en un anterior programa con respecto a los guías turísticos en los museos del Cusco, ¿no? Donde Mm. se tergiversa totalmente la historia y se tapa cierto lado que no conviene a los mismos intereses ideológicos. Así es, precisamente en el Perú tenemos también a un personaje, Dionisio Inca Yupanqui, que participó de las Cortes de Cádiz, participó de la elaboración de la primera Constitución española de 1812, la Constitución de Cádiz, y en Madrid tiene una calle, ¿no? Llamada Dionisio Inca Yupanqui, todavía esta calle cruza la calle Machu Picchu, entonces es la calle más peruana que vas a encontrar en Madrid. Yo siempre digo que ahí solo Esquina, es falta un restaurante peruanísimo. peruano en la esquina. Y en el Perú nadie conoce quién es Dionisio Inca Yupanqui, ¿no? Así Hay un es. cuadro ahí en el colegio de abogados, pero fuera del colegio de abogados, preguntas por la calle y nadie sabe, más lo conocen en Madrid. Entonces, ¿por qué? Porque no nos cuentan un periodo histórico que es importante para nosotros, es importante a nivel mundial, excepto para nosotros porque políticamente no conviene contarlo, ¿no? Y Que sería al final nos importantísimo perjudicamos nosotros. para la autoestima del peruano. Ese tipo de personalidades y de historias son muy buenas para justamente forjar una identidad y una autoestima en los ciudadanos. Pero en fin, se nos ha cumplido el tiempo, Rafael. Espero que te siga yendo muy bien en esta temporada en Bolivia, que sigan los éxitos y nos volveremos a ver la próxima semana. Buenísimo, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti, nos vemos.